Estamos nada más y nada menos que con Roberto Gómez Junco. Ustedes lo conocen, exfutbolista, periodista y analista de ESPN, con quien hoy vamos a platicar acerca de su ejercicio literario y también acerca de los temas futboleros que él maneja como ningún otro en el medio nacional. Y pues bueno, para empezar a abrir esta conversación, antes que nada quisiera agradecerte. A ustedes, Daniel. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, Orlando, gracias. Vale. Pues mira, para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿por qué en un país en donde, como lo es el nuestro, México, donde no hay tantos lectores, donde también ya no se escribe tanta literatura, que no hay una producción tan boyante, ¿por qué tú decides escribir una novela con temas futboleros o que hay en medio, el pretexto es la pelota para desarrollar una historia? Porque me gusta escribir, porque siempre me gustó leer. Hace un año finalmente logré cristalizar algo que era un proyecto largamente pensado, acariciado, que era escribir algo más en forma sobre fútbol. Y hace un año se me ocurrió como pretexto tomar la vida y obra de mi bisabuelo, Celedonio Junco de la Vega, muy destacado en su momento, en su lugar, un gran poeta. Se me ocurrió la idea descabellada de ligar sus circunstancias con el fútbol, tomarlo como una especie de interlocutor al que yo le explicaba lo que era el fútbol, lo que el fútbol representa en la cancha, lo que representa como fenómeno social también incomparable. Creo que logré ahí escribir algo que valiera la pena, se llama El Ilustre Pigmeo, esa novela, hace un año, medio novela porque hay cosas que salen de la imaginación, pero hay también datos duros, sobre todo en lo que respecta a la vida y obra de mi bisabuelo. Al escribir eso, al desahogar ese proyecto pendiente, me surgió la inquietud de seguir escribiendo otras cosas y muy pronto empecé con esta otra que sí es novela de principio a fin, que tiene en el fondo el tema futbolero en realidad nada más porque se trata de 6 amigos futbolistas y después exfutbolistas que estrechan lazos y alrededor de los cuales van sucediendo cosas muy raras, empezando por el asesinato de su director técnico, algo que se sabe en el primer capítulo. Esa sí es una novela de principio a fin que conforme fui escribiéndola, imaginándola, me entretuve mucho y así se fue dando simplemente. El tiempo que yo utilizaba antes para leer, en gran parte lo dediqué a escribir y salió esta que sería mi segunda novela en forma. Desde que eras futbolista en activo, ¿se te daba agarrar la pluma y escribir algo, cuento, poesía, novela, o es hasta que te retiras que ya tomas más en serio el aspirante escritor, como tú lo dices en la novela también? De futbolista era lector, ávido lector, desde antes de empezar a jugar fútbol profesionalmente. Yo pensaría que a mis 17, 18 años es cuando empiezo a leer ya con más frecuencia. Desde entonces todos los días leo algo, ya es parte integrada a mi vida. Para dormir necesito leer media hora, una hora, y en los viajes largos y en los vuelos y en las esperas de los vuelos me acostumbré a leer mucho. El fútbol, además, en su momento, con lo difícil que es el ambiente del juego, para mí la lectura sirvió como refugio, como mecanismo de evasión. Las largas concentraciones, los viajes largos, la convivencia a veces pesada con los compañeros en el fútbol, yo lograba amainar todo esto, lograba atenuar ese grado de dificultad leyendo. Yo leía mucho como futbolista y conforme vas leyendo, creo que si algún día pensaste que podías escribir, pues ya estás practicando lo necesario. Para aprender a escribir, primero hay que leer mucho, y entre más lees, más capacitado estarías para escribir. Al yo dejar de jugar, se me presenta la oportunidad de escribir sobre fútbol, y estoy por cumplir 30 años con mi columna de fútbol, y también esa práctica de la escritura, de la columna, lo que te obliga a sintetizar los conceptos que vayas vislumbrando en el juego, particularmente en el fútbol. Esa práctica creo que te hace que vayas mejorando como escritor o como aspirante escritor, como tú bien dices. Pero incluso antes de la carrera de futbolista ya le apasionaba leer. O sea, ¿cuándo nace ese amor por la lectura? Me imagino que también tiene que ver con la familia. Sí, desde 17, 18 años yo leía mucho. Quizá empecé con literatura más sencillita, más digerible.
Al principio yo leía casi cualquier cosa, me gustaban los ensayos. En su momento leí casi todo lo que escribiera Erich Fromm, por ejemplo, ¿verdad? Pero también novelas tipo las de Hermann Hesse, El lobo estepario y similares, a Dostoyevsky, Crimen y Castigo. En esa etapa de mis 18, 19, 20 años empiezo a leer todo eso. Poco a poco me voy haciendo más lector de novela, es el género que más disfruto, ¿no? El poder en un libro leer lo que a alguien se le ocurrió, lo que alguien imaginó, casi siempre a partir de ciertas realidades, porque los grandes escritores han aprovechado sus propias circunstancias para, a partir de ellas, imaginar otras cosas. Me hice más lector de novela y desde ahí, quizá desde hace 20 años, estaba como latente la posibilidad de algún día yo poder escribir algo que para mí calificara por lo menos como novela. Que son 3 obras las que ya tienes más en forma. Ilustre Pigmeo, la primera, Los Crimencitos Impunes, de la cual se presentó también muy recientemente, pero hay una obra, México Esdrújulo. Tú dices, la verdad, que la novela es lo que más te apasiona, te mueve, pero la poesía, ¿cómo le entraste ahí? Bueno, me ha gustado versificar también desde siempre, en parte por esta herencia familiar. Mi bisabuelo Celedonio, que era un gran poeta, yo desde niño escuchaba algunas de las cosas que había dicho o escrito y eso me llamaba la atención. También en mi trabajo como columnista de repente se me dio la oportunidad de empezar a escribir las calaveras, el versificar en cuartetas, en 2 cuartetas, tratar de decir algo sustancial sobre el personaje en turno, siempre versificando, siempre respetando la métrica y la rima. Eso me gustó siempre y también creo que en la medida en que más lo fui ejerciendo, lo fui ejercitando, fui mejorando al versificar. De repente hace, no sé, 6 meses, se me ocurre leyendo, oyendo más bien a unas clases que había sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri, la obra monumental clásica, en donde escribe a base de tercetos toda esa historia que ya conocemos, su visita al infierno, al purgatorio, al paraíso. Y a mí en ese momento me surge la idea, platicando con algunos amigos, de por qué no intentar algo similar, a ver, por qué no versificar, ya no en octasílabos como lo hago normalmente en las calaveras, sino en endecasílabos, que es un verso más elaborado, o sea, las 11 sílabas. Y también con tercetos y una que otra cuarteta, se me ocurrió que podía escribir algo sobre México, sobre este maravilloso país, sobre la historia de este país según mi propia percepción, y así surgió la idea y que fue cristalizando de México Esdrújulo, que ese es el poema largo sobre México que yo escribí, México con J y Esdrújulo con X, para desde el mismo título remarcar esas contradicciones que vive nuestro país, un país maravilloso, un país con enormes riquezas, pero también con muchos dolores a través de su historia y muy golpeado casi siempre por su misma gente. ¿Quién te ha inspirado en cuanto a escritores que tomen el fútbol como pretexto para agarrar la pluma? De ellos, ¿quién ha sido tu inspiración? ¿Otros que pues yo creo que todos los escritores que me han gustado en algún momento, en distintas etapas de mi vida. Mucho de eso lo menciono en el Ilustre Pigmeo, en la primera novela, que entre otras cosas también pretende ser una especie de homenaje a esos escritores, a esas obras que yo tanto he disfrutado a través de mi vida, que creo que te hacen mejorar como persona, pero además te dan en sí mismo un entretenimiento incomparable, maravilloso, que no encuentras en otros ámbitos o no los encuentras en esa medida. Quizá de cada gran escritor que me ha tocado leer o cada uno de los escritores que me han gustado, algo se me ha quedado, ¿no? Y algo ha influido para que a mí me surgiera esta inquietud. Después sí, claro, particularmente se dan casos como el de Juan Villoro que mencionas, como el de Eduardo Sacheri, como el de Galeano, Benedetti, incluso Javier Marías, grandes intelectuales que confiesan no solo su gusto por el fútbol, su pasión con respecto al juego, al fútbol, porque hace 30, 40 años el fútbol era como menospreciado por los intelectuales, era como rebajarse, confesar que te gustaba el fútbol si eras un intelectual de altos vuelos. Eso ha ido cambiando y Villoro en ese sentido en México es quizá el mejor exponente. Puedes ser un gran escritor, puedes calificar como todo un intelectual y sin embargo apasionarte por el fútbol. Y en la contraparte también gente como Jorge Valdano, gente que surge del fútbol y después aspira a ser intelectual, gente que tiene opiniones
opiniones sólidas, bien estructuradas sobre otros temas, no nada más sobre fútbol. Entonces, quizá lo que yo he leído de Valdano, lo que he leído de Villoro con respecto al fútbol, entre otros autores, me llevó a la inquietud, o a que esa inquietud se fuera fortaleciendo, la de yo mismo llegar a escribir cosas sobre fútbol que para mí valieran la pena, porque también es cierto que hay mucha literatura futbolera que no sirve para nada. En el Ilustre Primero, en la primera novela, hablo de eso, de cómo puedes jugar fútbol y leerse, cómo pueden el fútbol y la literatura convivir armónicamente, siempre y cuando a cada cosa le dedique su propio espacio y su propio tiempo, pero no tienen por qué ser cosas que se opongan, y Villoro es un magnífico ejemplo en ese sentido. Después, esto de Los Crimencitos Impunes, que ya es una novela de principio a fin, como bien decía, también es una forma de demostrar, o tratar de demostrar, que a partir del fútbol se puede crear literatura. Hablábamos de Valdano, por ahí recuerdo Ángel Capa, que también ha hecho libros, pero se cuentan a lo mejor con los dedos de una mano, quizá de la otra, sí, pero no más. ¿A qué se deberá que esta falta de desinterés del propio futbolista, que una vez que termina su carrera en las canchas, ya no tiene esa inquietud de trasladar su actividad profesional a algo artístico, algo cultural? Pues tiene que ver con la educación, con el nivel educativo. Yo creo que el bajo nivel educativo, no solo de los futbolistas, dentro y fuera del fútbol en México, es el origen de los grandes problemas de nuestro país. Todo sería mejor si estuviéramos más educados. Habría menos corrupción, habría mejores gobernantes, menos improvisación, y el nivel de vida sería más elevado para todos. El fútbol no se puede sustraer de esta problemática, de este bajo nivel educativo que en general prevalece en nuestro país, aunque incluso dentro del fútbol eso se ha ido mejorando. En mi época era rarísimo el futbolista que hubiera estudiado una carrera, por ejemplo, eran las excepciones. Ahora ya es muy común que estudie una carrera, y no solo es la carrera en sí, sino el preocuparte por ser mejor como persona. El futbolista a veces se aísla porque sí vive con muchos privilegios, muchas veces sin entender que esos privilegios van a desaparecer cuando deje de jugar, pero eso lo hace aferrarse totalmente al fútbol, no entender muchas veces que si mejoras como persona, si elevas tu nivel educativo, si lees, si se te abre la mente, se te abre el panorama, también puede eso terminar repercutiendo en tu desempeño como futbolista. O sea, puedes aspirar a ser mejor futbolista en la medida en que más te preocupas permanentemente por ser mejor persona. Y ser mejor persona, entre otras cosas, implica leer, enterarte, informarte, tratar de seguir descubriendo cosas. ¿Cuál sería su once ideal de escritores? Qué difícil. Si usted fuera el técnico y tuviera que armar una internacional, digamos, un resto del mundo, no nada más mexicano, un resto del mundo, no importa el género. 11 ideal, no sé si llega a tanto. Sí puedo decir más de 3, no como gente que no podía decirle 3 libros, ¿no? Bueno, en cualquier alineación, Miguel de Cervantes Saavedra sería, no sé si el técnico, el portero, el organizador, el capitán. Estoy hablando de la lengua castellana, sí, por supuesto. Claro. Entiendo lo respetable y lo maravilloso que fue Shakespeare y toda su obra, pero yo me atengo más al castellano, que lo aprecio más directamente. Cervantes estaría en cualquier alineación y tendría mucho que ver para armarla, para decir cómo habría que jugar, ¿no? El Quijote es una lectura obligada. El problema a veces en México también es ese, que te mandan a leer el Quijote a los 20 años, cuando la mayoría de la gente no está capacitada. El Quijote, te puedes acercar a él a los 20 años, pero hay que leerlo a los 30, a los 40, releerlo a los 50 para entender el tamaño de esa obra, ¿no? Pienso en Javier Marías actualmente, para mí un escritor, una referencia obligada en el castellano actual, en el manejo de su prosa. Me gusta mucho Villoro, ahí por recurrir a un escritor mexicano. Algunas cosas de Fuentes, creo que antes quizá estaría Juan Rulfo como escritor mexicano, y con su gran novela, la más leída, Pedro Páramo, estaría en cualquier alineación. Lo estaría Vargas Llosa, con el que no comparto muchas cosas, pero me encanta cómo escribe. Estaría Vargas Llosa, estaría
sería García Márquez. Vargas Llosa por algunas de las cosas que escribió, La tía Julia y el escribidor, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado de Vargas Llosa. De García Márquez, sí, Los 100 años de soledad, pero también El amor en tiempos del cólera. Esos escritores estaría Dostoyevsky. Ahí ya me salí del castellano, pero claro, yo lo leí en español a Dostoyevsky porque el ruso sí se me dificulta, porque fue una lectura muy importante para mí a mis 20 y tantos años, como lo fue Edgar Allan Poe, por ejemplo, otro escritor que yo mencionaría, Cortázar, y algunas de sus cosas están entre mis preferidos. Se me pueden olvidar algunos, ¿no? Escritores futboleros, me faltó mencionar, por ejemplo, además de Javier Marías está Vilamatas, sí, y Eduardo Mendoza, otros dos españoles de muy buen nivel, Vázquez Montalbán, Fontana Rosa, bueno, Borges estaría en cualquier, Borges en esa alineación, volviendo a ella, a lo mejor ya te mencioné más de 11, pero Borges, Cervantes, Javier Marías, Rulfo, tendrían que estar ahí, Dostoyevsky obligadamente. Y Borges, que aunque era también de ese tipo de intelectuales, sí, reacios con el fútbol. No, completamente, cero futbolero, sí lo menospreciaba en aquella época. No le interesaba ni como fenómeno social, porque yo me acuerdo, por ejemplo, también de Monsiváis, que era un caso muy claro acá, admirable la figura de Monsiváis, y él sí menospreciaba esto del fútbol. Él confesaba no entender por qué el fútbol provocaba todo eso, pero sí le preocupaba entenderlo. O sea, él sí se metía a tratar de discernir por qué el fútbol provoca todo lo que provoca. Entonces ahí hay un acercamiento de un intelectual al fútbol. Puede no gustarte, pero sí tiene que llamarte la atención porque es un fenómeno social que ha crecido además en los últimos tiempos en todo el mundo. Entonces, como intelectual no puedes soslayarlo, no puedes sustraerte a esa realidad. Ese es un magnífico caso, el de Carlos Monsiváis, de un intelectual que confesaba que no le interesaba el fútbol, pero sí le interesaba el porqué de todo lo que el fútbol provocaba. Pues sí, es que hay que acercarse también desde el aspecto crítico, ¿no? Independientemente de que no... Porque igual gente, por ejemplo, el subcomandante Marcos, que también alguna vez tuvo sus incursiones futboleras, alguna relación con el Inter de Milán por ahí, y que es un personaje de izquierda, anticapitalista, y que el fútbol podría ser un bastión del capitalismo, ¿no? Desde algunos puntos de vista. Sí, no, y a partir del fútbol puedes entender muchas otras cosas. Sí. Alguna vez platicando con Granados Chapa, otro personaje inolvidable al que sí le gustaba el fútbol, y él lo comparaba a veces con la guerra. Él decía que a veces dos equipos era como un campo de batalla, y el enfrentamiento de dos batallones, de dos pelotones, regimientos, con la diferencia de que ahí las reglas son parejas y son claras, ¿verdad? Que eso lo menciono también en mi primer libro. Eso me gusta del fútbol. Qué padre que muchos conflictos internacionales se dirimieran en una cancha con reglas equitativas y no mandando bombas nada más implacablemente y cobardemente, ¿no? Me faltó, por ejemplo, Paul Auster, que estaría en cualquier alineación. Paul Auster, también para salirme del castellano. Paul Auster, Benedetti estarían también en esa alineación, probablemente. Albert Camus, bueno, me gustaron sí me gustó lo que leí de él, La peste, El extranjero, pero no, quizá no estaría no entra en la lista. Creo que sí encontraría 11 que me han gustado más que él como autores, aunque sí, en su momento lo disfruté, sí. Es que también como lector te vas dando cuenta que hay obras o autores para distintas etapas de tu vida. Hay cosas que incluso no me animo a releer porque me da miedo que me decepcionen. Una de ellas es Crimen y Castigo, que en su momento para mí fue una obra maravillosa, ¿no? Y sé que Dostoyevsky no es tan reconocido como un gran manejador del lenguaje en aquel entonces del ruso, ¿verdad? Pero la forma en la que te hacía meterte en los personajes, los sentimientos que te transmitía, en ese sentido, a mis 20 y tantos años, no sé si lo sería ahorita, fue muy importante la lectura de Dostoyevsky. Ya aterrizando en el fútbol mexicano, la improvisación, el gran mal, la improvisación de los directivos sería el gran mal del fútbol mexicano, sí. o nada más de la improvisación de los directivos, sino también del jugador que, no teniendo los argumentos necesarios, llega a primera división. No, de los dirigentes, es que yo eso es parte de lo que defiendo del fútbol cancha. En la cancha no puede haber improvisados.
porque si eres improvisado te va a exhibir el de enfrente. Tú no le puedes decir a nadie, tú no tienes capacidad, pero mira, juega y el otro te va a dejar jugar. No, en la cancha sobrevive el más apto, eso sí es indudable. En cambio, como dirigente puedes no tener idea, comprarte un juguetito o que te pase el juguetito tu amigo que se lo compró, no tener idea. Parte del encanto del fútbol radica en que ves 3 o 4 partidos y crees que ya le entendiste y crees que lo dominas y entonces empiezan a tomar decisiones como si supieran de fútbol. Hay mucho de esa improvisación a nivel de directivos. Incluso puede darse a nivel de director técnico. Hay técnicos muy malos que han sido campeones en el fútbol, porque un equipo puede ser campeón a pesar de lo malo que sea su técnico. La calidad de un técnico se demuestra en distintos equipos y en diferentes etapas, dirigiendo a planteles de distintas capacidades. Ahí es donde ves al técnico. El técnico en ese sentido está entre el jugador y el dirigente. El jugador, cualquier improvisación que sufra, cualquier ineficiencia, cualquier carencia, es inmediatamente exhibida en la cancha. Te vas a dar cuenta si es Messi o si no es Messi. El dirigente, puedes no darte cuenta durante 20 años que no tiene la menor idea, que ha tomado decisiones equivocadas y más o menos librarla como dirigente, porque no es en ese sentido tan exhibido. Y el técnico está en medio, si después de cierto lapso sí te vas a dar cuenta qué tanta capacidad tiene o no. Pero en ese sentido, la mayor limpieza en el juego se da en la cancha. En la cancha es en donde se ve quién es bueno y quién no, inevitablemente. Hace poco escuché una declaración en donde decías que ahora el fútbol actual, los futbolistas lo juegan mucho mejor, ¿no? Hay un mucho mejor nivel, pero también hay otras opiniones encontradas que dicen que a lo mejor ahora se corre más, pero no necesariamente mejor. Sí está cabal esa idea de que ahora se juega un... Sí, se juega mejor. Sí, después la cuestión sería qué fútbol te gustaba más. Te puede gustar más el de antes, porque había más espacio, porque un futbolista podía tomar la pelota y adornarse con ella, conducir y saludar a la gente mientras iba conduciendo. Ahora, para tocar la pelota ya tuvo que hacer mucho para encontrar el espacio necesario entre un fútbol tan reducido de eso mismo, de espacio y de tiempo para maniobrar. No nada más en el fútbol, en el deporte en general, una y otra vez se va probando que el hombre es cada vez más rápido, más fuerte, brinca más alto, es más resistente, se siguen rompiendo récords. Ahí sí está muy claro. Cuando tú ves el atletismo, sí. No puedes decir si era antes mejor o es mejor ahora. Pues sabes que el más rápido en la historia ha sido Usain Bolt. Ahí no hay vuelta de hoja. Y puede haber ciertos altibajos, pero la tendencia es hacia arriba. O sea, cada vez el hombre físicamente también evoluciona, progresa. En el fútbol se da ese progreso físico que repercute en el rendimiento de cualquier equipo. Claro, en el fútbol está el talento también, la capacidad técnica, la destreza, la habilidad, que en ese sentido puede ser que el hombre actual sea igualmente hábil que el de hace 30 años, eso sí, pero como es más rápido, es más fuerte, sí, en general el fútbol es mejor. Los grandes futbolistas de todas las épocas, claro que lo serían también en la actualidad, sometiéndose a otros... a otro tipo de entrenamiento, a un nivel de exigencia mucho mayor. Pero en cuanto a lo colectivo, sí salta a la vista que cada vez se juega mejor. La gran Holanda del 74, que era quizá el equipo que mejor había jugado al fútbol, no tendría nada que hacer con la Barcelona actual, así, si los pudieras trasladar tal cual. Claro, esos holandeses trasladados ahora trabajarían distinto y Cruyff sería la misma gran figura que fue, pero sí creo que el fútbol se juega cada vez mejor, aunque eso también vaya muchas veces en detrimento del espectáculo futbolístico en sí mismo. Dos equipos que juegan muy bien, que defienden tan bien, que resulta que quedaron 0-0 y ni siquiera una llegada a gol hubo, porque en el fútbol, entre mejor juegas, le va costando mucho más el trabajo ofensivo, porque siempre es más fácil hacer el defensivo. ¿Le parece que el fútbol actual es esclavo de los resultados? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero más ahora... Y es esclavo de los resultados porque es esclavo del negocio. El fútbol es cada vez más negocio, cada vez hay más dinero de por medio, cada vez hay más intereses atravesados. Si hace 30 años un equipo perdía, bueno, pues no pasa nada, perdió, pero juega bonito y todo. Ahora perdió, lo ven menos en la tele, el jugador cuesta menos, el patrocinador se va a anunciar con el otro equipo. Todos esos grandes intereses que han hecho del fútbol incomparable juego, deporte, espectáculo, negocio, ¿no? Eso hace que la exigencia del resultado se dé
a más altos niveles y en más corto plazo. Y más en un fútbol mexicano donde hay torneos cortos, ¿no? También, sí, ahí se acrecienta el problema porque en un torneo corto tres partidos malos te pueden dejar ya fuera de cualquier posibilidad, ¿no? Justamente, ¿cómo llegar a ese balance? Hablaba de que ahora hay mejores jugadores, pero los directivos parecen igual o más mediocres que en cualquier otra época. ¿Cómo llegar a hacer esa balanza para que el directivo de algún modo esté más preparado, para que la Federación Mexicana de Fútbol no tenga malos manejos? Porque en el reciente caso de Veracruz, cuando se dijo que se iba a fiscalizar y que se iba a hacer una inspección minuciosa de las arcas de este equipo, parece ser que nada más fue para taparlo al macho, como dices, pero ya no se hizo más. Ahora se viene una nueva transformación en México, supuestamente a nivel político. ¿Será entonces que en esta nueva época de transformaciones también el fútbol a nivel directivo deba de transformarse y cómo debería de hacerse? Sí, debe transformarse, pero sí lo ha hecho, ¿eh? Yo creo que los dirigentes de ahora son menos improvisados que los de antes. O sea, también en ese renglón se ha mejorado, sí. Sigue habiendo mucha improvisación porque, como ya decía, es más difícil de medir la capacidad de un dirigente, a diferencia de lo que haces con el jugador, que ahí lo estás viendo. Pero sí, cada vez hay dirigentes más preparados, hay menos improvisación. Sigue habiendo improvisados, por supuesto, siguen equivocándose, siguen haciendo prevalecer el criterio económico sobre el deportivo, pero eso ha existido desde siempre. Yo no creo que haya más corrupción ahora que antes. Ahora está más visible todo, afortunadamente, dentro y fuera del fútbol. Este caso que mencionas tú del Veracruz, pues antes se daban de esos casos cotidianamente y quizá no nos enterábamos. Ahora ya todo es mucho más visible. Están obligados a que las cosas sean más transparentes porque es más negocio, porque la gente lo consume más. Eso hace también que adquiera más importancia y que venga el inevitable escrutinio o revisión de las cosas. En ese sentido el fútbol avanza, todavía no como debería, como tampoco el país, ¿no? Pero por supuesto que hay avance dentro y fuera del fútbol. ¿Pero qué pasa con la afición? La afición mexicana es una afición preparada, es una afición quizá no tan informada y que a veces se deja llevar por muchos argumentos o razones o gritos que salen también de la prensa de este lado y que finalmente a veces llegan a provocar que los propios aficionados se enfrasquen en hechos violentos como los que hemos visto. Sí, ahí tiene que ver otra vez el nivel educativo. En un fútbol que tiene cada vez más seguidores, que se vive cada vez con más pasión, en la medida en que no se eleve el nivel educativo, esa pasión corre el riesgo de derivar en fanatismo. Por eso creo que también a veces, siempre el trabajo de los medios de comunicación implica una responsabilidad extra en ese sentido. En aras de fanatizar a la gente, de hacerla que consuma este negociazo del fútbol, vea el partido, porque es fundamental que tú apoyes a tu equipo, ve y compra la camiseta y compra el boleto y velo por tele, consume todo lo que hay alrededor del fútbol y entra la cerveza también en el estadio y además tomándote 3 o 4 te vas a ir sintiendo más experto y exígele a tu técnico, cuando eso no viene acompañado de la indispensable educación, el aficionado fácilmente se fanatiza, ¿no? Y se corren esos riesgos de la violencia latente en el fútbol mexicano. Es un asunto de educación, insisto, como se da también fuera del fútbol. En el origen de los grandes problemas de México está la pobre educación. Justo, además de eso, el valor que adquiere, ¿no?, la afición cuando está dentro de un colectivo, ¿no? Porque uno sí como individualmente, pues a lo mejor no tiene el valor como para hacer lo que hacen cuando están todos juntos. Y justamente hablando de eso, la violencia, como en el país, está aumentando la violencia en general en todo el país, y obviamente el fútbol es un reflejo de la sociedad. Sí. Y lo acabamos de vivir en la previa del Clásico Regio, que fueron imágenes lamentables. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Pues ser más responsable desde las distintas trincheras, ¿no? Atacar el asunto, en el caso de la violencia en los estadios, bueno, fortalecer las medidas de seguridad en los estadios, acabar con las barras, por supuesto, bajarle a la venta y consumo, por lo tanto, de las bebidas alcohólicas, de la cerveza particularmente, algo que difícilmente harán. Las autoridades trabajar junto con los equipos para que entienda el aficionado que agredir a otro en el estadio lo está haciendo delinquir, no porque estés en el estadio puedes matar a alguien y no pasa nada, por supuesto que no, ahí estás cometiendo un delito que tienes que pagar, que haya revisiones más estrictas de quién entra al estadio y cómo.
los medios de comunicación tratar de, a partir del fútbol, esto que están haciendo últimamente, pero lo hacen siempre que ya pasó algo, ¿no? No, que permanentemente el fútbol sea un espacio desde el cual mandes mensajes distintos, mensajes más de paz y menos de violencia. Pero eso se contrapondría un poco o un mucho con el negocio que es el fútbol. Los que quieren inflar el negocio del fútbol, lo que les interesa es fanatizar a la gente, no educarla. Después dicen, bueno, se corría el riesgo de que se maten saliendo un partido porque el otro trae la playera del equipo rival o adversario, pero en aras de inflar al negocio no me interesa educar a la gente, porque gente más educada iría menos al fútbol, también eso hay que decirlo, y aficionados más conocedores irían menos al fútbol también. En la medida en que la gente sea más educada, menos va a consumir el fútbol, va a ser más exigente. Voy a ver al equipo que me ofrece buen fútbol, no voy a ver cualquier partido, no voy a ir y comprar el boleto por cualquier partido, ni voy a comprar cualquier playera. Eso iría en detrimento del negocio del fútbol. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente de qué televisora fue, un comercial, por ejemplo, de un taxista que le va a Tigres y se sube un usuario que le va a Monterrey y ve que en el taxi viene un escudo de Tigres y decide bajarse. Entonces, sí, muy delicados. ¿No? Sí, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque es como el técnico que a veces dice algo del técnico adversario para ir calentando el juego. Ya en los tiempos actuales tienes que entender que aunque tú todo lo dirimas en la cancha, un jugador habla mal del otro y después van a jugar nada más y lo peor que puede pasar es que uno le tira una patada al otro y lo expulsan y ya, porque todo se dirime ahí. Cuando es la gente la que absorbe esos mensajes y lo trata de desahogarlos, lo va a desahogar no sabemos de qué manera. Si estrellándole una botella en la cabeza al otro o tratando de apuñalarlo, ¿no? Ahí sí el mensaje es muy delicado. Por eso los mismos protagonistas tienen que entenderlo. Como jugador, el no exacerbar los ánimos en aras de que la rivalidad entre América y Chivas crezca. Yo hablo mal del adversario y entonces el adversario me responde y perfecto, nos vemos en la cancha y nos damos la mano, pero al salir del estadio, toda esa gente que recibió todos esos mensajes, los va a canalizar distinto y entonces vienen las agresiones y no sé si en el fútbol mexicano estén esperando ya los muertos en las crónicas junto con los goles para tomar medidas realmente importantes. Y todo esto está inscrito en esto del fútbol como sí, maravilloso mecanismo de evasión, o sea, es válido que tú el fútbol lo utilices para olvidarte de otras cosas, pero no que lo utilicen los del poder para distraer a la gente. Mecanismo de evasión en el sentido de, bueno, en este momento quiero desconectarme de mis problemas semanales y voy a disfrutar de un juego, entendiendo que acabando el juego vuelvo a mis problemas y que el juego no me resolvió nada ni me empeoró las cosas, por supuesto, ¿no? Pero también el fútbol en ese sentido ha sido usado en exceso para no solo mecanismo de evasión, quiero que sigas evadiéndote permanentemente, que toda la semana pienses que lo importante es que tu equipo gane y no que tu gobernante sea honrado y tome las decisiones adecuadas y realmente gobierne para el pueblo, ¿no? Sí, sí han existido en la historia ejemplos como el Mundial en Argentina 78, ¿no? Que claro, la selección triunfó. Utilizado el fútbol muchas veces, y a veces mucho más sutilmente, ¿no? No nos damos cuenta, pero el fútbol está utilizado, digo, desde el presidente que se adorna en Los Pinos despidiendo una selección, cuando no ha hecho nada porque esa selección juegue mejor, o a cualquier deportista cuando tampoco hace lo necesario para que el deporte mejore, ¿no? Sí, el deporte y particularmente el fútbol utilizado por la gente del poder para distraer, pero para distraer excesivamente. Los medios de comunicación creo que tendrían que insistir en eso. El fútbol es simplemente un juego que hay que saber jugar, pero no hay que, claro, no hay que sobredimensionarlo, ¿no? Pero también es parte, en mi concepción, un poco de irresponsabilidad de los propios clubes, de los actores principales, porque así como el fútbol es de alguna manera el opio del pueblo en algunos países, en algunos determinados momentos de la sociedad, también hay ejemplos como el del San Paoli, como el del Rayo Vallecano, que son clubes con alguna afinidad de izquierda, ideológica, y que desde esas trincheras, de las propias tribunas, de la propia cancha, mandan mensajes a favor de
los matrimonios igualitarios, de los migrantes, de todo este tipo de situaciones polémicas. No, y si el mensaje es bueno, qué padre utilizar para eso el fútbol, ¿no? Cuando el mensaje sea positivo, sí, pero siempre tienes que medir eso, ¿no? En qué sentido el fútbol está ayudando a que la sociedad sea mejor, no fanatizándola ni exacerbando los ánimos, ¿no? Ahorita que estamos hablando del gran negocio, para cerrar la plática, yo creo que no nos podemos ir sin hablar de la gallina de los huevos de oro, que es la selección mexicana de fútbol en el país, y que está iniciando un nuevo proceso, y que también inició, parece ser otra vez de manera equivocada, porque tenían ahí gente preparada, parecía ser, y finalmente no se ha escogido el técnico, se sigue improvisando, ¿no? Sí, un negociazo la selección mexicana, y a mí lo que no me gusta es que la manejen como algo público cuando les conviene, o sea, es el equipo de todos tienen que apoyarlo, vamos al mundial, vamos con todos, y todos se ponen la camiseta, y por eso todos dicen vamos y ganamos y perdemos y nos empataron, cuando en realidad les ganan y les empatan o derrotan a los 11 o los 13 que están en la cancha más el técnico, pero todos se ponen la camiseta. Es el equipo de todos, vamos a apoyarlo, vamos con todo. Apoyarlo quiere decir consumirlo, verlo por tele. La gente de Estados Unidos, los mexicanos de Estados Unidos, no fallen ahí, porque ahí está un negociazo de tantos partidos por año. Todo eso, éntrenle al consumo, y en ese sentido sí es un producto público, es un producto de consumo maravilloso. Por favor, consúmanlo todos. Pero al momento de tomar decisiones importantes, entonces no les preguntas a todos. Ahí sí, qué democracia ni qué nada. Ahí sí, nosotros solitos acá, en la oscuridad, clandestinamente, vamos a decidir que los derechos de transmisión son estos. Vamos a decidir que el técnico que viene es este, porque nos da la gana. No vamos a preguntar, ni va a haber auscultación alguna, ni mucho menos. Y si tú todo eso lo concederías o lo perdonarías si supieras que quienes toman las decisiones son muy capacitados para tomarlas. Bueno, es que los 4 o 5 expertos en la materia son los que están decidiendo quién será el siguiente técnico de la selección mexicana y por qué. Ellos son los que deciden cuál es el trabajo de preparación de la selección, a quién van a enfrentar y en dónde y cuándo, para que el nivel futbolístico avance lo más posible. No es así. Sabes que no es así, sabes que hay improvisación, que hay otros intereses atravesados, y que muchas de las decisiones que tomen, aparte de que no tienen el suficiente conocimiento de causa como para tomarlas bien, las toman sometidos a otros intereses. Pueden decir perfectamente, optamos por Gerardo Martino, por ejemplo, para la selección, por esto y por esto y por esto, pero no lo van a decir. No sabemos ni quién lo decidió, ni por qué, a qué técnicos buscaron. Entonces, ahí sí, en ese sentido, la selección mexicana deja de ser un asunto público. Es público cuando se trata de que todos lo consuman. Es muy privado cuando se trata de beneficiarse con ello, de repartirse la lana, de repartirse el pastel que implica la selección mexicana. Hay muchas cosas que hacen falta para mejorar el fútbol mexicano desde el sector amateur. No se trabaja en eso porque lo que importa es lo que se nota, lo que se ve, lucirse con la selección mexicana. La gente no piensa tanto en todo eso que le hace falta al fútbol, sino quién va a ser el técnico. Ese es el gran tema. Y después a ese técnico le van a exigir más que al presidente de la República. Cuestionaban mucho más a Juan Carlos Osorio, que tenía muchas cosas muy cuestionables, que a Enrique Peña Nieto, mientras lo que hacía Peña Nieto pues era mucho más grave, mucho más delicado, le atañía más al país y lo perjudicaba muchísimo más. Y sin embargo, a la gente le podías preguntar en la calle quién era Juan Carlos Osorio y qué había decidido o dejado de decir últimamente, y te lo podía decir a la perfección, y no tenía idea de lo que un poco en la clandestinidad también Peña Nieto estaba haciendo al mismo tiempo, ¿no? Eso tiene que ver con esto de mantener al pueblo distraído. Increíblemente, en México la mayoría de los ciudadanos están más preocupados por quién va a dirigir a la selección mexicana y qué decisiones va a tomar que por lo que hacen los gobernantes en turno. Y bueno, pues Orlando, ¿no te gustaría hacer otra pregunta para cerrar? Retomando solo esto rápido, en este sentido, entonces, en un país donde se le exige precisamente más a los directivos, a los entrenadores, incluso a los jugadores, que ellos como jugadores, como actores principales del deporte, ¿qué tienen que hacer para aportar algo a la sociedad? Porque vemos que a muchos se les olvida, ¿no? O sea, como que viven en su burbuja y no quieren aportar nada, no tratan de aportar nada. Prepararse lo más posible, y en la medida en que más preparados estén, entenderán
la responsabilidad que tienen con el rol que desempeñan. Cualquier rol de privilegio también conlleva responsabilidades. Tienes el privilegio de ser futbolista, de que mucha gente te aplauda, te reconozca. Bueno, ¿eso qué conlleva? La responsabilidad de qué imagen proyectas, qué mensajes envías dentro y fuera del fútbol, y en la medida en que seas más capaz, en la medida en que estés mejor preparado, entenderás que tus mensajes pueden ir más allá del fútbol. No solo me voy a entregar a tope, sino que me voy a comprometer con determinadas causas, voy a con mi granito de arena influir para que la sociedad sea un poquito mejor, no solo el equipo en el que juego. Okay. Bueno, ya regresando un poquito a lo de la selección, siempre Daniel y yo tenemos el debate de que si la generación esta que jugó el Mundial es la mejor que ha tenido el fútbol mexicano. ¿Usted qué piensa? ¿Un desperdicio con Creo que sí, es muy difícil comparar tiempos, ¿no? Y luego la gente se confunde porque dice, a ver, esta generación compárala con la de hace 20 años, la que fue al 98, por ejemplo. Entonces te mencionan a jugadores que en realidad no coincidieron. O sea, jugaron juntos alguna vez, pero no son tal cual de la misma generación. ¿Te acuerdas del mejor Hermosillo y del mejor Cuauhtémoc y del mejor Luis García y del mejor Hugo Sánchez? Y dices, espérate, pero el apogeo de ellos no coincidió. O sea, no es que el mejor momento de García Aspe haya coincidido con el mejor momento de Cuauhtémoc Blanco y de todos los que te mencioné y los que se te ocurra mencionar. Entonces ya como que vamos traslapando generaciones. Yo sí creo que esta generación reciente, la que cerró de alguna forma su ciclo en Rusia, tenía potencialmente mucho más que otras. Terminó haciendo lo mismo, aunque no se puede desdeñar la medalla de oro en el 12 y los campeonatos de sub-17 ambos, ¿no? Que tienen que ver con parte de esta generación que estamos mencionando. Yo creo que mejor manejada, esa generación sí hubiera demostrado en Rusia que era la mejor. Simplemente en lo colectivo yo creo que Juan Carlos Osorio no fue capaz de sacarle cabal jugo a esa generación y se quedó prácticamente en lo mismo. Porque al final lo de Osorio fue una propia traición, ¿no? Hacia él mismo, ¿no? Porque al final en todo el proceso que además estuvo haciendo rotaciones, sí, tan criticadas, y él aguantó todas las críticas, sí, duras, muchas de ellas, pero al final en el Mundial terminó haciendo lo que todo el mundo le pidió. Paradójicamente sí, pero lo que pasa es que en el fútbol no está el beneficio nomás de repetir alineación al iniciar el Mundial, no. Si eso él hubiera hecho un año antes, si él hubiera llegado a la Copa del Mundo con una alineación definida, con 11 jugadores mucho más compenetrados, creo que el resultado hubiera sido distinto. Es cierto, en alguna medida él traicionó lo que venía haciendo, pero ya en un momento en que quizá ya no cabía hacerlo y por lo tanto no obtuvo los resultados esperados. Y sobre los futbolistas, porque cada vez vemos que los que están en Europa como que ya no quieren como que venir tanto, como que creen que la prensa es el enemigo principal. ¿Qué hacer con esos jugadores? Hay que seguirlos convocando. Muchos de ellos ya están cerrando también sus procesos en Europa. ¿Pero qué hay que hacer con esos jugadores? No, tiene que venir el que quiera venir, obviamente. Por ejemplo, lo de ayer lo decía y un fútbol en la medida en que mejor funciona va a lograr que vestir la camiseta nacional sea la máxima aspiración para sus mejores futbolistas. Y entiendo que a veces, claro, están sujetos a críticas muchas veces excesivas, y también no siempre al mejor trato posible. Lo de Javier Hernández reciente creo que tiene más que ver con eso, con cómo me han tratado los dirigentes, los federativos, cómo se manejó el ciclo anterior, pero me parece Javier Hernández un ejemplo en ese sentido de el orgullo que siente de vestir la camiseta nacional. No sé si ya le han ido golpeando ese orgullo y ya no lo sienta tanto, pero no en balde, sin tener técnicamente las cualidades que han tenido muchos otros futbolistas mexicanos, ahí está como máximo goleador de la selección mexicana. Y que al final sí es un mérito, y también haber jugado en el Real Madrid, en el Manchester United. Por supuesto. Salir de México. Por supuesto. Pues bueno, para cerrar esta conversación, para el auditorio que le interese adquirir alguno de tus libros, ¿dónde se pueden conseguir? Bueno, El Ilustre Pigmeo y México Esdrújulo, el poema largo, están en Amazon. Ambos, en las dos versiones, ¿no? Versión electrónica y pasta blanda. Y Los Crimencitos Impunes está nada más la versión electrónica en Amazon, en las librerías Gandhi, y ahí sí, a partir de ahí espero que se empiece a leer un poco más. Pues una plática muy enriquecedora, muy reveladora también, agradeciéndote de antemano también otra vez el que hayas aceptado la invitación. Con mucho gusto. Ojalá que en un futuro nos volvamos a encontrar para hablar de estos otros. Con mucho gusto, Daniel. Roberto. Orlando, muchas gracias a ustedes.